Vamos a continuar también con distintas informaciones que tienen que ver con el campo, lo agropecuario, ¿no? Sabiendo de que continúa también toda la labor en los distintos campos de nuestra región, todo lo que tiene que ver obviamente con la agricultura. Está en contacto en este mediodía con nosotros el ingeniero agrónomo del INTA, de la agencia INTA de la ciudad de Roldán, Juan Ibarlucera. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco, ¿no? Porque no ha parado, dentro de lo que obviamente son las distintas labores en el campo, están exceptuadas en el decreto, así que prácticamente se continúa, ¿no? Con toda la labor y cómo viene, ¿no? Este trabajo, fundamentalmente lo que tiene que ver con la cosecha, nada más y nada menos que de la soja. Sí, el avance de la cosecha se puede decir que ha sido normal. Vieron que el clima acompañó muy bien. Eh, Acompañó muy bien en el sentido de que clima soleado para poder cosechar. No así para esperar rendimientos máximos. Eh, en general la gente sabe que faltó mucho el agua en el final, desde la mitad del verano para acá, desde mediados de enero para acá empezó a faltar mucho el agua eh, y eso se vio reflejado en los rendimientos. Eh, si te parece, hablamos un poquito de qué ocurrió con los rendimientos en maíz y soja de Sí. primera. En general, el maíz de primera podemos decir que anduvo bien. Eh, Concretamente, según las zonas, pero zona Ricardone, los rindes anduvieron alrededor de los 100 quintales. El maíz sufrió menos el estrés porque el faltante de lluvias, cuando empezó a faltar el agua, el cultivo ya estaba hecho, ¿no es cierto? Eh, pero así que Ricardone alrededor de 100 quintales. En el ensayo que tenemos nosotros en Ricardone eh, hizo de un promedio de los híbridos que tenemos 9.900 kilos, con un híbrido que estuvo en 105 y algún híbrido que estuvo en 88 quintales. Después, en zonas como Fuentes, anduvo alrededor de 100, hubo un lote hasta de 118 quintales, en Carcarañá también alrededor de 100, eh, ahí en Roldán he escuchado lotes de 80 y algo, de 90, y así que podemos decir que el maíz podemos considerarnos como más o menos satisfechos. Es probable que si el clima hubiera acompañado un poco más, hubieran sido rindes máximos, pero podemos decir que es un rinde aceptable. Juan, ¿hay En diferencia? cambio, ¿Hay mucha diferencia, sí, digo, por ahí a lo mejor con respecto a los quintales que recién marcabas vos, en lo que es el sur de Santa Fe, también con otros sectores de aquí de la Argentina? la verdad que no me animaría a decir, digamos, hubo una zona bastante amplia cercana a Rosario con faltante de agua. En general podemos decir que el maíz de primera anduvo bien en la región pampeana argentina. Pero no tengo detalles más certeros para... sí sé que, por ejemplo, la zona de Venado Tuerto, porque hablamos con los jefes de agencia, hoy tuvimos una reunión de todos los jefes de agencia del sur de Santa Fe. Venado Tuerto estuvo muy bien provisto de agua, hay sojas muy superiores, eh, y ahora Venado Tuerto está sufriendo el exceso de agua, cosa que acá todavía no ocurre. Eh, Así que no me animaría a decir, pero yo te diría que el maíz de primera podemos decir que fue bastante uniforme. En cambio, en el tema soja de primera, eso sí es muy, hay datos muy distintos según la localidad, según el lote. Eh, es muy variable, o sea, hay lotes que estuvieron muy flojos, 15 quintales, eh, con media alrededor de 30 quintales en primera, y lotes aislados que a lo mejor tienen influencia de una napa freática
que en años secos esos lotes se comportan mejor que en años húmedos, porque en años húmedos esos lotes cuya napa de agua está muy cercana a la superficie, en años llovedores a lo mejor no se pueden ni trillar o el cultivo se pierden plantas en algunos sectores. En un año como este seco, la planta absorbe ese agua de la napa que sube por capilaridad y hace que sufra menos en la sequía. Entonces, esos lotes aislados, hubo lotes hasta de 50 quintales, 40, 45, pero eso es aislado, digamos. El rinde corriente fue un rango de 2.500 a 3.500 kilos con lotes y zonas de 15 quintales, hablando de soja de primera, y lotes y zonas muy puntuales de más de 40 y hasta 50 quintales en soja de primera. ¿Y qué pasa con la soja de segunda, Juan? La soja de segunda tenemos menos datos, porque todavía hay lotes que todavía no se trillaron. Las sojas de segunda son las que más sufrieron. Hay lugares donde directamente ni se trillaron. Lotes de 800 quintales, de 800 kilos, perdón, y lotes hasta de 15 quintales. Pero me falta un poco más de información al respecto del tema soja de segunda, porque a lo mejor me faltó alguna comunicación en estos últimos días. Pero bueno, lamentablemente lo de soja de segunda realmente es complicado, ¿no? Bien, bien, pero está claro igual, obviamente, con la información. Juan, ¿y cuál es la expectativa, obviamente, para lo que viene en materia agropecuaria? Sabemos que este tema de la pandemia atraviesa absolutamente a todos, pero digo, ¿cómo cambia alguna perspectiva, obviamente, de lo que respecta al trabajo diario que están teniendo desde el INTA? Sí, las agencias de extensión del INTA están cerradas o se atienden cosas muy puntuales. Las estaciones experimentales también están cerradas o se atienden cosas muy puntuales. En el trabajo de campo se van haciendo las cosas más esenciales, como es cosechas de ensayo o cosechas de lotes comerciales, el manejo de animales, obviamente, eso se va manejando normalmente. En general podemos decir que en el movimiento de la ganadería, el SENASA autoriza las ventas de animales correspondiente vacunación. O sea, estamos en periodo de vacunación, pero el SENASA autoriza si los animales van a faena a que se pueda vender sin vacunar. El resto de los movimientos de hacienda de invernada es un poquito más, hay que hablar y según el caso, a lo mejor el jefe de SENASA local puede autorizar algún movimiento o no en base a lo que él crea oportuno. El problema que hay en la de carne es que la exportación de carne está casi paralizada, o sea, los puertos de Europa no compran carne, entonces los frigoríficos exportadores casi no compran. Algunos frigoríficos están comprando lotes muy puntuales y eso hizo que el novillo de exportación haya caído mucho en su precio. En general, después otras categorías como el novillito de cumo, donde el consumo de carne acá en la Argentina se ha mantenido estable, eso más o menos los precios se mantienen. Lo que también decía un analista de mercados de carne el sábado era que los cortes de mayor valor que habitualmente se consumen en restaurantes, eso ha bajado mucho, entonces, tanto como las parrillas, incluso aquí mismo en Argentina y en Europa, están todas cerradas, hace que todos esos cortes de mayor valor no se comercialicen o se comercialicen mucho menos y tiendan a bajar un poco el precio.
Claro, Bueno, es bueno, un comentario un poco de respecto del tema carne. claro, tal cual. Bueno, lo decías Eh, vos, el tema precios, ¿no? Tan importante, de tanto que se está hablando, ¿no? Hoy en día, con respecto, principalmente, obviamente, lo que tiene que ver con el tema de la carne. sí, sí. Pero bueno, por otro lado, o sea, la carne al mostrador no debiera aumentar, porque este analista de mercado decía que hay muy buena oferta de carne, así que no debiera aumentar. Después hay que ver qué pasa en la realidad del Comerciante, creo que lo perdimos a Juan, sí, me parece que lo perdimos. y realidades. Ahí está. Ahora sí te escuchamos, Juan. ¿Volví? Ahora sí, ahora sí. Bien. Eh, no, te estaba diciendo respecto de otras actividades, la cosecha va en marcha mal, siembras de pasturas y verdeos también. Eh, faltaba un poquito de humedad, o sea, hay lotes con humedad como para sembrar, a lo mejor algunos otros no, pero se está sembrando verdeos y pasturas y cultivos de cobertura. Y también se está empezando a analizar qué va con el trigo. También hay productores que están preocupados en algunas zonas que tienen muy poca humedad, el perfil de suelo, y por eso a lo mejor están un poco temerosos respecto de o no están decididos a la siembra. Y eso se va a ir definiendo en los próximos meses con estas lluvias en la medida que sean en algunos lugares, va a ir haciendo decidir a algunos productores a pensar en sembrar trigo o no. Perfecto, Juan. Muy completo, como siempre, desarrollando obviamente todos los sectores, tan importante que es necesario, ¿no?, escuchar, fundamentalmente, ¿no?, en estos tiempos en donde es necesario siempre la información, ¿no?, en este tema tan complejo que estamos atravesando y que el campo lamentablemente no es la excepción. Te agradecemos muchísimo por el contacto y vamos a seguir seguramente de cerca todo lo que ocurra a través del trabajo continuo que vienen realizando. Ahí estaba Muchas entonces. gracias. A disposición. Muchas gracias, Juan. Ahí estaba entonces el ingeniero agrónomo del INTA de la ciudad de Roldán, Juan Ibarlucea, en diálogo con nosotros, obviamente, con respecto a lo que son las distintas novedades que tiene que ver con el agro, ¿no? Fundamentalmente lo decía con el tema de los rendimientos, tanto en maíz y soja de primera, cuál es la pequeña expectativa que se espera también para la soja de segunda y el tema carnes, ¿no? Algo tan importante también que en estos tiempos se está hablando también muchísimo con respecto al precio. Seguimos.